Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que ya vimos al inicio de este ciclo escolar, el cual es el triángulo. Para empezar tenemos que recordar que nuestro triángulo es un polígono regular de ¿cuántos lados? De 3. 1, 2 y 3. Y como todo polígono o toda figura plana, es decir, que solo podemos tocar la superficie, tiene algunas partes. Y en específico, el triángulo tiene 5 partes: lado, vértice, base, ángulo y altura. Y a continuación vamos a ver cada una de estas partes. Vamos a iniciar con el lado. El lado es muy fácil. ¿Cuáles son los lados de mi triángulo? Es decir, los segmentos de recta que conforman mi triángulo son estos tres: 1, 2 y 3. Y los voy a marcar de color azul. Ya marqué los tres lados de mi triángulo: 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver cuáles son los vértices. El vértice es la unión o el punto donde se unen dos lados de mi triángulo. Por ejemplo, mi escuadra es un triángulo. Los vértices son estos, las puntas de mi triángulo, es decir, el lugar donde se unen dos lados de mi triángulo. Y vamos a marcarlos con color rojo. Ya marqué mis tres vértices, por lo tanto, ¿cuántos lados tiene mi triángulo? 3. ¿Cuántos vértices tiene mi triángulo? También 3. Ya tenemos los vértices. Ahora vamos a conocer la base. ¿Cuál es la base de mi triángulo? Vamos a tomar como ejemplo este triángulo equilátero. La base es el lado en el cual se encuentra apoyado mi triángulo. En este caso, ¿cuál va a ser la base? Esta. Este lado es la base de mi triángulo. ¿Por qué? Porque es el lado donde se encuentra apoyado mi triángulo. Vamos a imaginar que acá tenemos el piso y mi triángulo se encuentra apoyado sobre el piso en este lado. Por lo tanto, esta es la base. Y vamos a escribir su nombre. En matemáticas, la forma o la abreviatura de base siempre va a ser la letra B minúscula. Por eso aquí también puse base igual a B. Ahora ya conocemos cuál es la base, es decir, el lado en el cual se encuentra apoyado mi triángulo. Ahora vamos a ver el ángulo. Mi triángulo tiene tres ángulos internos. Recuerden ustedes que un ángulo es la amplitud de dos rectas. Vamos a pensar ahora en mi triángulo donde podemos encontrar amplitudes de rectas. Exactamente. Aquí tengo la amplitud de una recta, aquí tengo la amplitud de otra recta y aquí tengo otra amplitud de dos rectas. Por lo tanto, mi triángulo, ¿cuántos ángulos internos va a tener? 3. 1, 2 y 3. 3 ángulos internos tiene mi triángulo. La suma de estos ángulos siempre será 180 grados. 3 ángulos internos es igual a 180 grados. Muy bien, ya conocimos cuáles son los lados, cuáles son los vértices, cuál es la base. Recuerden el lado en el cual se encuentra apoyado mi triángulo. Los ángulos internos, es decir, los ángulos que están dentro de mi triángulo. Ya dijimos que son 3, 1, 2, 3, 3 ángulos. Y esos 3 ángulos, al sumarlos, me debe dar siempre 180 grados. Y finalmente llegamos a la altura. La altura en matemáticas la vamos a representar con la letra H, siempre. Vamos a analizar qué es la altura o cuál es la altura en mi triángulo. Mi altura siempre va a ser el segmento perpendicular que vaya desde el vértice más alto de mi triángulo hacia la base. Vamos a analizar este triángulo. En primer lugar, vamos a localizar el vértice más alto de mi triángulo. ¿Cuál es el vértice más alto de mi triángulo? Este. Ok. Y mi altura, es decir, H, va a ser el segmento de línea recta que vaya desde el vértice más alto hacia mi base, formando líneas perpendiculares. Ustedes recordarán que una línea perpendicular es aquella que al unirse con otra forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados.
Entonces, aquí tengo mi vértice más alto, este es mi base y voy a trazar la altura. Coloco mi escuadra o mi regla, que debe de estar perfectamente alineada. Ubico mi vértice, ubico mi base y trazo mi altura. ¿El segmento de línea que acabo de trazar es perpendicular? Sí, porque forma un ángulo de 90 grados. Este ángulo lo forma el segmento de línea que va del vértice hacia mi base. Y esto es la altura, que la vamos a representar con la letra H. Es entonces que ya conocemos las partes más importantes de mi triángulo. El lado, que son los segmentos que conforman mi figura, mi polígono. Los vértices, que son las puntas o la unión de dos lados de mi triángulo. La base, que es el lado en el cual se encuentra apoyado mi triángulo. Los ángulos, que ya dijimos que son ángulos internos. ¿Cuántos son? 3. Y al sumarlos siempre me debe de dar ¿cuánto? 180 grados. Y finalmente la altura, que es el segmento de línea recta perpendicular que va desde mi vértice más alto hacia mi base. Siempre debe de ser perpendicular, ¿por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados. Aquí ya vimos el ejemplo con un triángulo equilátero. Ahora vamos a ver un ejemplo con otro tipo de triángulos para que nos quede más claro este tema. Ahora tenemos un triángulo isósceles. ¿Por qué triángulo isósceles? Es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. En primer lugar vamos a localizar o a señalar sus lados. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. Y son estos, 1, 2 y 3. Y los vamos a señalar de color azul. Muy bien, ya señalamos sus lados. 1, 2 y 3. Ahora señalaremos sus vértices con color rojo. Recuerden que los vértices son las puntas. Es la unión de dos lados. Aquí tenemos un vértice, aquí tenemos otro vértice y aquí tenemos otro vértice. ¿Cuántos vértices tiene mi triángulo? 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a identificar cuál es la base de mi triángulo. Recuerden que la base es el lado en el cual se encuentra apoyado mi triángulo. ¿Esta será su base? No, porque no está apoyado en él. ¿Esta será su base? Tampoco, porque en ese lado tampoco se encuentra apoyado mi triángulo. ¿Será esta su base? Sí. ¿Por qué? Porque es el lado en el cual se encuentra apoyado mi triángulo. Y vamos a señalarla con color negro. Muy bien, ya señalamos nuestra base, que es el lado en el cual se encuentra apoyado mi triángulo. Ahora vamos a señalar los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos de mi triángulo? Las amplitudes que se encuentren dentro de mi superficie. Es decir, aquí va a haber 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3 ángulos internos tiene mi triángulo. Y recordemos que 3 ángulos internos del triángulo van a ser en total 180 grados, siempre. En cualquier triángulo, sea isósceles, escaleno, cualquier triángulo siempre va a tener como ángulos internos 180 grados. Y ahora, finalmente, pero no menos importante, la altura. Recuerden que la altura es desde el vértice más alto hacia mi base formando rectas perpendiculares. Es decir, que formen 90 grados y vamos a trazarla. Localizo mi vértice más alto, mi base y trazo mi altura. Esta es mi altura. ¿Formó una recta perpendicular con mi base? Sí, porque está formando un ángulo de 90 grados. Y ya localizamos las partes de mi triángulo. Ahora vamos a analizar un ejemplo de triángulo que es muy diferente y que quizá puede causarnos confusión en la altura, pero vamos a analizarlo a continuación. Para este triángulo, que es un triángulo escaleno,
el cual se denomina así porque sus tres lados son de diferentes tamaños, vamos a analizar únicamente los aspectos siguientes. Vamos a localizar en primer lugar sus vértices. ¿Cuáles son los vértices? Las puntas. La unión de dos de sus lados. Aquí tenemos un vértice, aquí tenemos otro vértice y aquí tenemos el tercer vértice. Tres vértices localizamos en este triángulo escaleno. ¿Cuál es la base de este triángulo? Pues muy fácil, el lado en el cual se encuentre apoyado mi triángulo. ¿Cuál es ese lado? Este. Y lo vamos a señalar con color negro. Ya señalé la base. La base, mis vértices. Ahora voy a señalar la altura. Recuerden que la altura es el segmento de línea recta que va desde el vértice más alto hacia mi base. Pero aquí, ojo, mucha atención. Podemos causar confusión y decir, bueno, pues si es una línea, pues entonces mi altura es esta. Desde mi vértice hasta mi base. Pero ojo aquí, esta línea es incorrecta. Esta no es la altura. ¿Por qué? Porque si yo trazo mi altura acá, al juntarse con mi base, ¿está formando un ángulo recto? No, está formando un ángulo obtuso que es mayor de 90 grados. Entonces está mal esta altura. ¿Qué es lo que debo de hacer con este tipo de triángulos? Pues muy fácil. Lo primero que debo de hacer es prolongar mi base. Es decir, hacer más grande mi base de manera imaginaria. Coloco mi escuadro, mi regla, sobre mi base. Y prolongo mi base. Es decir, la hago más larga. ¿Con qué objetivo? De que ahora sí pueda trazar mi altura desde el vértice más alto hacia mi base. Y ahora sí tengo un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que hice? Prolongué mi base de manera imaginaria y ahora sí tracé mi altura. ¿Cuál es la altura de este triángulo? Esta es su altura, desde el vértice más alto hacia la base que fue prolongada. Y eso es todo. Ahora ustedes ya saben localizar las partes del triángulo. Es un tema muy fácil, pero recuerden, estas partes serán necesarias que las guarden muy bien en su cabeza y en su memoria. ¿Por qué? Porque serán necesarias para poder calcular las áreas de los triángulos.